nombre igual al de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que buscásemos en nuestra Biblia Hebreos capítulo 1, aunque vamos a estar utilizando varios versículos, pero Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. El tema de esta tarde, hermanos, es muy importante. Importante tanto para el que no ha creído aún como para los que ya hemos creído, y se titula Los llamados de Dios. Dios nos llama y muchos de nosotros, si lo vemos en un segundo, lo oímos, pero no lo escuchamos. Lo oímos, pero no lo escuchamos. Y es importante que tengamos oídos alertas, y vamos a ver la diferencia entre oír y escuchar. Porque muchos de nuestros hijos no le ha pasado que fulano, ya voy, dicen. Fulano, ya voy. Mira, me haces tal cosa. Y a la hora que ya el joven se queda, ¿qué me dijiste que hiciera? Porque oyó, pero no escuchó. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos. Padre celestial, a esta hora venimos como iglesia, como familia, a adorarte. Venimos como iglesia, como familia, a aprender y a edificar nuestras vidas a través de tu palabra. Es nuestra petición, Señor, que a esta hora tú nos permitas escuchar tu voz. No a través tal vez de este micrófono, pero sino de cada libro de la Biblia. Ayúdanos no solo a ser oidores, sino a escucharte y poner en práctica tu palabra. Bendícenos pues el resto de esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Viendo un documental me llamaba la atención todos estos millonarios que pagan tanto dinero para escalar el monte Everest. Pagan entre 65 a 85 mil dólares. Y no crea que solo llegan. Comienzan a llegar desde abril, mayo, y comienzan a escalar poco a poco. Pero muchos de ellos han muerto. Tanto que estaba leyendo un artículo que hoy con el calentamiento global se están derritiendo ciertos picos y ahí están ciertos cadáveres frisados. Y no los bajan porque es muy caro. Pero volviendo al inicio, mucha de esta gente se va con la ilusión que va a conquistar, que va a subir, y en una de esas viene una gran tormenta y por la falta de oxígeno se turba su mente porque no les llega suficiente oxígeno al cerebro, y muchos de ellos dan pasos en falso estando en los grandes apriscos porque no son ellos. No están en sus cabales, no están pensando, y muchos comienzan a descender así en la oscuridad, en la neblina, en la tormenta. Y cuando ya se aproximan a ciertos campamentos, porque los dividen en ciertos campamentos, no hayan cómo llegar para resguardarse. Entonces sus compañeros agarran pitos, agarran cacerolas, comienzan a gritarles para que ellos puedan escuchar, y en la oscuridad, en la neblina, ellos puedan orientarse y llegar. Eso me transportó a cuántas veces
Dios nos ha llamado en diferentes circunstancias, para diferentes cosas. Y muchos de nosotros, por el aire enrarecido que aspiramos, porque el pecado lo ha enrarecido, no logramos asistir al llamado que Dios nos hace en esta tarde. El título son los llamados, porque si tú estás aquí y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, Dios te llama. Te llama para que le hagas Señor y Salvador de tu vida. Mucho se sabe que venimos a los cultos por meses y aún decimos, es que no estoy listo para recibir a Cristo en mi corazón. Pero el Señor no se tiene que preparar uno para recibirlo, porque Él ya lo hizo todo. Y me encanta cuando dice aquí el escritor de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos tiempos que son los postreros, digámoslo así, lo habla a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, uno de los problemas más grandes en los cristianos hoy en día es que hemos confundido las expresiones oír la palabra de Dios con la expresión escuchar la palabra de Dios. Hay una gran diferencia, porque oír es cuando tu oído comienza a funcionar, como ahorita. Es para los que están durmiendo. Usted oye, o cuando se cae algo en casa y dice, ¿oíste ese ruido? Sí, a saber a dónde fue. Solo lo oímos, pero escuchar es poner atención a lo que Dios nos quiere decir, es recordar, es pensar, es razonar y guardar su palabra. Muchos de nosotros hoy en día nos hemos confundido porque preferimos ofrendar a profetas y profetizas. Pero eso ya terminó. Hermana Patti, una vez estaba predicando y había una hermanita, y lo digo con mucho respeto. Cuando yo dije eso, estás acostumbrada a una profetisa, inmediatamente la hermanita se puso en pie y se retiró. Usted me preguntará en esta tarde, ¿y por qué? Mire, volvamos al texto. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿en qué dice? En otro tiempo a los padres por los profetas. Pero hoy Dios nos está llamando, miren en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por medio del Hijo, Jesucristo. Entonces no necesitamos ya más profeta. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino y nos dejó las mejores lecciones a través de su palabra. ¿Sabe? El mejor ejemplo, y no lo busque porque nos vamos a ir a otro libro, lo encontramos en 1 Samuel capítulo 3. Era un pequeño niño, así como vienen nuestros servidores pequeñitos, ¿verdad? Su madre había hecho un compromiso con Dios. Ella era estéril, Ana, pero Dios le contestó la petición y le dio a su primogénito, porque le dio más hijos. Y sin embargo lo dedicó y lo llevó muy pequeño. Y dice, mire qué emocionante, Samuel dormía ahí por el arca del pacto. Ahí lo acostaban, pero no había escuchado a Dios aún. Entonces de repente estaba acostadito, apagan la luz, Elí ya estaba Señor, ya casi no veía, y se escuchó la primera vez, Samuel, Samuel. El niño se levantó, él oyó y se fue donde Elí. ¿Me llamaste, Elí? No, anda, acostate. Se va a acostar. Samuel, Samuel, segunda vez. ¿Me llamaste, Elí? No, anda, acostate. De repente, Samuel, la tercera vez. Samuel, y se levanta. Y Elí, conocedor de la palabra, le dice, mira, Samuel, si volvés a escuchar tu nombre, ya no vengas a donde yo estoy, sino que di, habla, Señor, porque tu siervo hoy, aquí estoy yo, heme aquí estoy yo, habla, Señor. Y así fue.
La diferencia de oír y escuchar. Y cuenta 1 Samuel capítulo 3, que después que Samuel se puso a la disposición de Dios, Dios le dio grandes promesas y profecías de todo lo que iba a hacer él como sacerdote, como juez y como profeta para el pueblo de Israel. Pero Samuel tuvo que discernir de dónde venía la voz. El problema es que hoy en día oímos todas las voces habidas y por haber, pero no escuchamos a la voz de Dios. Venimos a la iglesia y cantamos, puedo oír tu voz llamando. Y al final dice, donde quiera fiel te seguiré. Pero no lo terminamos siguiendo. No terminamos siguiendo sus pasos porque solamente lo oímos. Solamente no discernimos, sino que simple y sencillamente yo oí que así era y por este rumbo era tú. Pues así dicen, decimos nosotros. Pero qué diferencia es cuando te dice así es. ¿Y por qué, hermana? Porque Dios así lo dice en su palabra. Ahora, como cristianos, como familias, no podemos edificar nuestras vidas a través de su palabra si no la oímos, no la escuchamos, perdón. La voz de Dios la podemos escuchar desde el Génesis capítulo 1. Entra el pecado y Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué te has hecho? Dios ya estaba llamándonos. Y me encanta, porque si usted se va a Apocalipsis capítulo 22, termina hablando Jesús a todos aquellos que aún no han recibido a Cristo en su corazón. Ahora, Él ha estado desde la creación llamando a sus hijos para darnos instrucciones de cómo adorarlo, de cómo escucharlo, de poner en práctica sus consejos y de guardar su palabra. Dios siempre nos ha querido hablar. Es como el novio con la novia, ¿verdad? Igualito, Cristo con la iglesia. ¿Y cómo? Mire, yo desde qué días le quería hablar. ¿Y por qué no lo hizo? Le dice la mujer, la muchacha. ¿Y por qué no lo hizo? Yo desde qué días, mire, es que yo la veía muy creída, dicen los jóvenes. Porque la iglesia muchas veces se comporta muy creída ante la palabra de Dios y nos hacemos las difíciles. Y Jesús dice, si yo te amo. ¿Ah? Ay, pero yo no. Te estoy diciendo que yo te amo, te dice el Señor en esta tarde. Ay, te estoy diciendo que yo te amo. Y el amor de Cristo es lo mejor que Dios nos pudo haber dado. Gloria a Dios. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz. ¿Y por qué Dios desea hablarnos, hermana Patti? Porque quiere estar en constante comunión con nosotros. Porque quiere saber qué hemos hecho en el día. Porque quiere saber cómo nos ha ido. Pero muchos cortamos la comunicación y hacemos oídos sordos. Otra razón por la cual Dios nos desea hablar es que quiere que sepamos que tenemos un Dios y Padre con quien contar. Entonces tú no puedes decir en esta tarde, yo me siento muy solo, yo me siento muy sola, porque Dios quiere hablar contigo. ¿Y qué tal te fue en la iglesia? Fíjate que ya no voy a volver a esa iglesia. ¿Y por qué tú? Es que nadie le habla a uno ahí. Así decimos, ¿verdad? Nadie le habla a uno ahí. Tú no necesitas hablarnos a nosotros. Tú necesitas escuchar la voz de Dios. Deja que Él te hable a través de la palabra. Deja que Él te hable para consolarte, para fortalecerte, para enriquecerte. No solo en bendiciones, sino en fe. Para llegar, como decíamos la semana pasada, antepasada, para llegar a la meta, que es la mansión gloriosa. ¿Por qué Dios desea hablarnos? Porque quiere revelarnos sus planes y propósitos de lo que estamos viviendo. Ay, yo que no sé. Yo no sé por qué esto me pasa a mí. Lea la Biblia, hermana. Yo que no sé, porque el mundo está tan loco. Lea la Biblia, hermano. Ay, yo que no sé.
Porque nadie, antes yo me acuerdo que la gente era bien sincera, era bien sencilla. Nos quedábamos en la calle hasta las 10 de la noche jugando 1, 2, 3 para mí, para todos. Hoy no podemos salir, ya la juventud no sabe qué es eso, ¿verdad? Pero hoy no podemos ni salir porque está peligroso. Yo no sé por qué Dios permite esto. Lea la Biblia, hermano. Ahí dice, a través de su Hijo, lo hizo en tiempos antiguos y lo hace a través de Cristo, a través de los profetas en tiempos antiguos y lo hace a través de Cristo. Hoy, Él lo tenemos en esencia. Somos más que bendecidos. A mí me encanta porque muchos de nosotros a través de tanto año en el Evangelio, que vienen los bendecidos, decían, que vienen los no sé qué, y nosotros creemos que la bendición de Dios es solamente lo material. La mejor bendición del Señor es tenerlo a Él en el corazón y decir, yo lo tengo todo. Pero tenemos que finiquitar ese pensamiento, gloria a Dios. Tenemos que parar ahora. Tú me dirás, hermana Pati, ¿y cómo podemos reconocer la voz de Dios? Estaba con mi hijo en el Walmart el otro día y me dice, me voy a ir a ver los juguetes como siempre lo hace. Y yo vea desde allá donde venden el pan, Milo, allá como a la media hora ya no lo vi, ni él me vio a mí. Ay, Señor, dije yo, pero me lo van a devolver rápido porque come un montón. Ay, Señor, allá como a la media hora, yo caminando ya para la caja. Y él, mamá, me dijo, yo pensé que te habías ido sin mí. Y yo le dije, ¿y cómo vas a creer que te voy a dejar aquí? Si ahí estuve, mira, Milo, es que no oí tu voz. ¿Qué duro va a ser cuando Cristo venga por su iglesia? Y Dios esté diciéndote ahora en la tarde, hoy esta fecha, 7 de abril, Giovanni, acepta a Cristo. Liz, recibe al Señor. Gladys, regresa a Cristo. Carlitos, entrega tu vida al Señor. Y tal vez nosotras, por la naturaleza carnal, por la natural dureza de nuestro corazón, hay mañana, como todo salvadoreño, ¿verdad? Hay mañana en el culto del miércoles voy a aceptar a Cristo. Cuando predique el pastor Junior voy a aceptar a Cristo. Y Cristo viene hoy a las 3:33 de la tarde. Y cuando entran al culto de las 4, uno que otro. Y uno dice, sabía que escuchaba la voz, pero no lo quise recibir. Cristo con su iglesia allá arriba y nosotros llorando con otra oportunidad, que eso el pastor Giovanni algún día nos lo va a explicar. Pero ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Dios nos llama de diferentes maneras y la primera que nos llama, busque conmigo rapidito, ahí en el Antiguo Testamento, cerca de Mateo, en Joel capítulo 2. Es tiempo que nos volvamos al Señor. Y dice su palabra en Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Dios, su primero llamado es que nos volvamos a Él. Si tú no lo has recibido, ven a recibirlo. Y si tú ya lo recibiste en tu corazón, vuelve a Él, pero con corazón íntegro. Porque Él ya nos justificó. Lo vemos que está bien escondidito en Hebreos 1 del 1 al 4. Pero después nos santificó para ser apartados. Pero si no estamos viviendo apartadamente del mundo, que lo vemos en un segundo, vamos a escuchar ese llamado muy tarde. Y pueda que ya no tengamos otra oportunidad. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Dios es grande en misericordia y Él nos hace un llamado a que nos volvamos a Él y dice, por eso pues, ahora dice Jehová, oiga, convertíos a mí con, ¿cómo dice? Con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahí está reflejando el verdadero arrepentimiento
En el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es como un padre que sabe que le toca el chinchazo, pero cuando uno ya se los ha dado, uno traga gordo, ¿verdad? Y dice, ay, ¿por qué llegué hasta aquí? ¿Por qué lo hice? Porque el primer llamado que Dios nos está haciendo es: volvete. Si eres cristiano, que sea de corazón. Por eso menciona el vestido, porque dice: rascad el vestido, porque a mí tu apariencia no me interesa. Me interesa tu corazón. Que lo hagas con aquella humillación de decir: Señor, perdóname, yo voy a volver a ti, perdóname. Me encantaba y si está con nosotros, bienvenido. Un hombre se me acerca el domingo pasado. Venía bien tocado, muy alegre, muy zapatón. Y me dice: hermana Patti, ¿y cómo hago yo? Mire cómo vengo. Yo ya quiero salir de esto. Ya logró bastante. ¿Usted cree? Me dijo. Sí. ¿Sabe por qué? Porque está en el mejor lugar, buscando el rostro del Señor, sin apariencia de espíritu flautico ni de nada que pueda quitarte tu visión de Cristo. Y me dice: ¿y usted cree que Dios me puede sacar de este vicio? Claro que sí. ¿Y qué tengo que hacer? Después de orar y entregar tu vida a Cristo, no dejes de venir a la casa de Dios. Vuelve a mí, dice el Señor. Yo antes servía en cuna. Vuelve. Amén, hermanas. El mejor ministerio aquí. Amén. Se sienten orgullosas de su servicio, pero Dios te está llamando a servirle el otro año. El otro año voy a ir. Dios te está llamando a servirle en teología para hacerte pastor. Eso no es conmigo. Si Jonás dijo lo mismo. Así dijo Jonás. ¿Qué? ¿Me vas a mandar a dónde? A Nínive. A mí. Pero yo no es eso lo que te he estado pidiendo, le dijo Jonás. Mi ministerio es otro. Cuidado. Cuando Dios llama, tiene paciencia. En este caso me he salido un poquito al servicio. Y tiene paciencia, pero no permitas pasar 3 días en el vientre de un pez. Mi padre lo vivió y se los he contado muchísimas veces. Un tiro dio, uno, huyendo del llamado del Señor. Uno, aquí, haga de caso que es esa ventana y el famoso perrito que ni murió en el barranco, como que estuviera al otro lado en el barranco. De noche, un fusil más viejo que mi vida, con falta de aceite, en lo oscuro. Pero esa balita 22 que le cayó a ese perrito en la pierna dio frutos. El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, exactamente hace 42 años. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no escuchó su llamado a ganar almas. Fíjate que yo siempre he querido ir, pero no, nos disparamos y lo vamos posponiendo y posponiendo. Y lo mismo este llamado que hacen Joel: convertíos a mí, dice el Señor. Ya no esté jugando de creyente. Ya no esté jugando de que Dios le bendiga, hermano. Un momento. La jerga evangélica estamos usando el nombre de Dios en vano. ¿Y por qué lo dice, hermana Patti? Porque a veces hablamos de pecaditos ocultos. ¿Y qué decimos? Hermanito, y que Dios le bendiga. Cuidado, si la bendición de Dios tiene valor. Pero hoy lo hemos agarrado como, salud, pues sí, salud. Cuidado.
Tenemos que valorar lo que es la bendición de Dios. Y para valorarla tenemos, por favor, que volver a Él. Vuelve. Este hermano que está luchando contra ese vicio, y lo hablo con mucho respeto, nuestros hermanos retornos, hoy en estas vacaciones usted va a sentir ganas. Yo no le digo que no. Es como nosotros los gorditos que sentimos ganas de torreja mañana, tarde y noche. Igualito. Pero como lo comentábamos en Mujeres de Fe ayer, el que esté en nosotros tiene más poder. Entonces, mándale a tu alma y a tu cuerpo que se convierta al Señor. Calma, ahí viene el pecado. Ya viste, ya viene el pecadito aquel. Y tal vez la diaconisa con los sobres de diezmo. Cuidado, porque hemos perdido el respeto a las cosas de Dios. Y por eso nos vamos alejando, y por eso Dios nos hace el llamado. Convertíos, volveos a mí con todo vuestro corazón. El segundo llamado que Dios hace lo encontramos en Isaías 55. ¿Y cuál es ese, hermana Patti? Que inclinemos nuestro oído y nos acerquemos a Él. ¿Sabe cómo? Como la abuelita que tenemos en la casa, vea. Abuelita, ¿va a tomar café? ¿Ah? Abuelita, ¿va a tomar café? ¿Ah? Y sale otra persona y dice, es que acérquesele, háblele al oído, que solo así la va a escuchar. Igual, dice Dios, inclina tu oído, dice Dios. Por lo menos agachate y escucha. Y el segundo llamado lo encontramos en Isaías 55:3. Y mire qué precioso, porque dice, inclinad, ¿qué dice? Vuestro oído y venid a mí. Y mire qué precioso, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Para nosotros, aunque habla del pacto davídico, el nuevo pacto es Cristo Jesús, el cual vino y nos libertó. Y como lo dije otra vez, nos ha justificado, nos ha santificado. Hermana Patti, ¿y cómo nos ha justificado? En pocas palabras, Él se puso en vez de usted. Usted ya no va a pagar por sus pecados, porque Él ya los pagó. Pero no vamos a llegar ni a escuchar su llamado si ni siquiera nos acercamos. Por eso dice, volved a mí, acércate a mí, convertite a mí e inclinad vuestro oído. Y Dios es tan grande y bueno con su pueblo que después de eso nos da una promesa. ¿Y cuál es? Ahí está en el versículo 3. Y haré con vosotros pacto eterno. Y si usted se retrocede una oración antes, y vivirá vuestra alma. ¿Por qué? Porque todo aquel que confiese que Jesús es el Señor vivirá eternamente. Y es importante que tú reconozcas el valor de lo que tienes en ti, el valor de lo que tienes en tu corazón. ¿Y a quién tengo? A Cristo Jesús. La esencia, la sustancia que nos habla Hebreos capítulo 1, esa sustancia la tenemos nosotros. Pero no queremos escuchar su llamado. Solo cantamos. Puedo oír, dice, tu voz llamando. ¿Sabe? Ese himno ya no va con nosotros los creyentes. ¿Por qué, hermana Patti? Porque ya lo escuchamos. Ya pasó esa etapa. Pero muchos hemos recibido a Cristo y nos hemos estancado. Y estamos actuando como niños recién nacidos, solamente fluctuantes. Nos preocupamos, y lo digo a nivel general, si Dios nos llama a través de Cristo en las iglesias, démosle más tiempo a la prédica de la palabra de Dios. En las iglesias demos más oportunidad a leer más capítulos de la Biblia. Pero uno de predicador, porque estamos regidos tal vez por el tiempo, porque vienen más actividades. Uno dice, y el pastor no me deja mentir, uno dice, ahí lo leen, después solo vamos a leer esta parte porque el tiempo corre.
Pero Dios no tiene tiempo. Él lo que necesita es un oído inclinado para que lo que entre lo pongamos en práctica y quede grabado en nuestro corazón. Por eso lo dice en Josué 1:8: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a ¿qué? A todo lo que está escrito. Y Dios es tan bello que tiene promesa. Ahora hay un tercer llamado. ¿Y el tercer llamado cuál es, hermana Pati? Que dejemos el pecado. ¿Ah? Ahí como mi hijo, vea. Ya voy. ¿Cuál es el tercer llamado? Que dejemos el pecado. ¿Cuál pecado? Ese. ¿Cuál? Y los esposos codean a las esposas, vea, que le has contado algo a la hermana Pati. No, pero Dios ya lo sabe. Dios no puede ser engañado, porque en el mismo capítulo dice: mis pensamientos no son los tuyos. Tú pensás, y me encanta cuando el pastor Aguirre dice: vamos a turistear en los anuncios, a turistear y a ganar almas, porque el tiempo es corto. Pero no podemos tener un pie adentro y un pie afuera, en el servicio, en la prédica, en la familia, en tu vida personal. Dios nos dice ahí mismo, Isaías 55, 6 y 8: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El 7: deje el impío, ¿qué dice? Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es tiempo, hermanos, que consagremos nuestra vida a Cristo. Jóvenes, no necesitas llegar hasta Montesión para consagrar tu vida. No necesitas llegar a un retiro, hermanas, las que nos van a acompañar, a las de mujeres de fe, para ponerte a cuentas con Dios allá. Este es el momento, porque tenemos que santificarnos en Él, porque ese es otro de sus llamados. Pero si insistimos en lo mismo, si insistimos en que, ay, ya viste, las cervecitas las han puesto ahí en el súper y todo, y eso es lo que más pone. Mire, Satanás es tan bandido que son hojas. ¿Cuánto cree usted que vale una hoja de esas publicada en el diario? Es carísimo. Ay, se me hace agua la boca. Ay, sí. Nosotras las gorditas añoramos las torrejas y los dulces, ¿verdad? Y todos nosotros, los otros delgaditos, ay, ya vienen las conchitas. Ay, sí, viejo. Ay, ve, oiga, mire cómo somos de cristianos. Ay, ve si nos damos una escapadita. Los que servimos, ¿verdad? Nos vamos a escapar un domingo, vámonos temprano. Mis pensamientos, dicen más abajo en el 8, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Pero me encanta el título del capítulo: misericordia gratuita para todas. Porque en cada llamado, que son muchísimos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted se puede el versículo, déselo al Señor, Él se lo merece y mucho más. La Biblia comienza cuando ya Dios ha terminado su creación, llega hasta cierto punto a un diálogo ya con Adán, con Eva, pero también termina haciendo una invitación, un llamado. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo del 18 del 20 al 22. Termina haciendo este llamado y dice: he aquí, habla el Señor, yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Mira el 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él se da su lugar. 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice al Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, gloria a Dios. Sabemos que este último llamado, Señor, es para que te abramos nuestro corazón. Esa puerta de nuestra vida que está muy cerrada a raíz de tantas cosas. Pero si algo hemos reconocido en esta tarde, que en cada llamado de los miles que tienes en la Biblia, has mostrado misericordia porque amas al pecador aunque no te gusta el pecado. Y usted, querido amigo y amiga, este último llamado es para usted. Dice el Señor en Apocalipsis: he aquí, yo llamo, yo toco, como decimos aquí, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, se necesita un esfuercito. Yo voy a entrar a Él y voy a convidarme con Él y Él conmigo. No puedes tener tanto llamado si quieres seguir viviendo en pecado. Estás dejando perder oportunidades valiosas para que Jesús entre en tu vida. Este es tu momento. Recibe a Cristo. Él ha aguardado suficiente tiempo con paciencia y a pesar de eso, Él te ama y te dice: no te preocupes. Una vez yo sea el Señor de tu vida, el resto vendrá por añadidura. Si tú no has recibido a Cristo a esta hora, pídele que entre en tu corazón. Hay consejeros y consejeras haciendo la invitación para orar contigo y orientarte. Si a ti te da pena, ora conmigo y di: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día de los muertos. Reconozco que soy pecador y te pido me perdones. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha llegado a mi vida. Salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Y si tú vienes por tu iglesia, yo me iré a la gloria con Él. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Si tú no has recibido a Cristo, levanta tu mano. Si tú estás a la par y tienes tiempo de venir a la iglesia, hazle tú la invitación a recibir a Cristo. Puede ser que sea tu última oportunidad y Él te está llamando en esta tarde. Ahora, iglesia, los que ya le recibimos, viene el compromiso de valientes. Si tú sientes que te has distanciado del Señor, si tú sientes que tal vez tu vida no ha caminado de acuerdo a la plena voluntad de Él, haz este compromiso, te lo invito. Ponte en pie, como iglesia vamos a orar los unos por los otros. Dios nos ha llamado, tal vez a servirle, tal vez a no hacer negocios ilícitos, tal vez te ha llamado por el cambio de un carácter, tal vez te ha llamado a ser mejor esposo, esposa, hijos. Tal vez Él te ha llamado e insistimos en que no lo queremos hacer. Vamos a orar. Felicitamos a los valientes para hacer este compromiso. Padre Celestial, a esta hora, como está tu iglesia en este servicio de las 2 de la tarde, queremos pedirte perdón, porque sabemos que nuestras vidas tal vez no han estado al 100% de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque tu misericordia es grande y siempre estás presto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Señor, queremos comprometernos
aunque si estamos alejados de ti, vamos a acercarnos, vamos a volver a ti, porque sabemos que tú, a través de un problema, de una prueba, nos estás llamando a través de tu palabra. Nos comprometemos, Señor, a inclinar más nuestro oído, ya sea a una prédica, a leer tu palabra, a aprender, que eso tanto nos cuesta, Señor, a escuchar consejo y a ponerlo en práctica. Nos comprometemos, Señor, aquellos que todavía estamos muy débiles espiritualmente y que el pecado nos saca cada rato de tu camino. Nos comprometemos a ser fuertes y valientes y esforzarnos a dejar y a no buscar el pecado, sino a buscar tu rostro. Y para los que hemos endurecido nuestro corazón, sabiendo que tú moras en nuestra vida, pero ciertas partes de ella está endurecido por nuestro carácter, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de oración, nos comprometemos nuevamente, Señor, porque sabemos que eres un Padre que nos ama desinteresadamente, porque sabemos que tenemos un Padre que dio lo mejor de Él, su Hijo, porque sabemos que tenemos un Padre que nos perdonó, porque sabemos que tenemos un Padre misericordioso, y porque sabemos que tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades. Ahora, Señor, hacemos este compromiso de no oír, sino escuchar tu voz a cada momento, porque lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.